Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta nueva edición de The Talks, ahora platicando un poquito del panorama inmobiliario de Tijuana, este año 2025. Soy Luis Delgadillo, socio regional de 4S, socio de la zona noroeste. Ya muchos de ustedes me conocen y encantado de estar aquí platicando de nuevo. Ya hace un año no platicábamos de Tijuana, ¿no? Y en este año han pasado muchísimas cosas, muchos cambios, historias buenas, historias de terror. Vamos a platicar un poquito de todo esto y entender qué está pasando en realidad con el mercado de Tijuana, ¿no? Así que vamos a ver cómo está la dinámica y al final ya saben que esta presentación va a ser de ustedes, al final van a tener mi contacto, cualquier duda, cualquier comentario, por favor, con mucho gusto me pueden contactar. Para empezar esta presentación, siempre me gusta primero aterrizar un poco y entender qué está pasando con la ciudad, entender qué es lo que está pasando con el tema del mercado, ¿no? Tijuana. Tijuana en los últimos años, se ha ido dando un crecimiento bastante acelerado. Lo hemos platicado en otros años, en otras presentaciones. Como saben, del año 2010 al 2020 hubo un crecimiento de más del 20%, del 23%. Estamos hablando de un crecimiento de lo que era entonces a lo que fue en el 2020. Todavía INEGI proyecta que para el 2030 va a crecer adicional un 17%. Estamos hablando de una ciudad que tiene un crecimiento bastante acelerado. ¿Por qué? Digo, sabemos que es una frontera de las más grandes del mundo, sabemos que es una ciudad con mucho dinamismo industrial, mucho crecimiento médico, mucho turismo de negocios, y eso va haciendo que poco a poco la ciudad vaya teniendo algo de crecimiento. Si vemos en la gráfica del lado derecho, también tenemos un crecimiento de hogares, ¿no? Ahora bien, nos dice también que el 51% de la población de todo el estado está en la ciudad de Tijuana y en el mapa empezamos a ver un poco las manchas, los colores azules, en donde entre más oscura la mancha es una zona donde más crecimiento de hogares se ha dando en los últimos años, ¿no? Con eso podemos entender una relación de lo que ha estado pasando en Tijuana. Si bien recuerdan esta gráfica que hemos presentado en otros años, en su momento en el 2000 se hizo una proyección de cuáles eran las ciudades con mayor proyección de crecimiento y Tijuana se situó en el número 5, donde nos decía que Tijuana del año 2000 al año 2050 iba a tener un crecimiento del 101%. Ahorita quedamos prácticamente a la mitad de la proyección, que es el 2025. Estamos hablando de que ya traemos de un crecimiento más del 50%, como el 56 más o menos. Así que sí vamos de la mano con la proyección que se tuvo en el año 2000 y aparte apunta para todavía superar esta meta, ¿no? O esta marca que se tenía. Este crecimiento que se ha ido dando en la ciudad, hay que entender que va también segmentándose en diferentes etapas de vida según el mercado. Y hay que empezar hablando por el mercado de vivienda vertical, prácticamente las torres de departamentos, ¿no? Ahora englobamos en la plataforma nuestra que es Ready, englobamos lo que es Tijuana y Rosarito, en donde traemos 104 proyectos activos. El año pasado solamente en Tijuana traemos alrededor de los 80, si no me equivoco. Ha ido aumentando el número de proyectos. ¿Cuál es el precio promedio de inventario que tiene ahorita Tijuana? Más o menos 6 millones de pesos, con un tamaño promedio de 90 metros cuadrados. Unidades en inventario que todavía hay disponibles entre estos 104 proyectos, estamos hablando de más de 2.000 unidades disponibles. Pero también en la parte de abajo tenemos los diferentes niveles socioeconómicos según el proyecto. ¿A qué segmentación pertenecen? Traemos 29 proyectos premium, que es de 6 millones para arriba. Traemos 45 proyectos residencial plus, que es de 4 a 6 millones de pesos. 24 proyectos segmento residencial, que estamos hablando de 2 a 4 millones de pesos. Y traemos 6 proyectos de 6 millones, perdón, de 2 millones para abajo. La realidad es que el 72% de los proyectos están arriba de 4 millones de pesos, lo cual me da ya un poquito de idea de qué es lo que está pasando y hacia qué nichos se están dirigiendo los proyectos nuevos, que ahí es donde empezamos a ver el problema. Más adelante lo vamos a aterrizar. Pero estamos hablando de una concentración muy fuerte de proyectos arriba de 4 millones de pesos. ¿Qué decíamos que iba a pasar con las ventas en vivienda vertical? Decíamos que para el 2023 habíamos tenido un gran número de ventas, casi récord comparado con el 2021, y para el 2024 se estimaba una baja en el número de ventas. Decíamos, no creo que vayamos a llegar ni siquiera a los 750 unidades, vamos a andar regando por ahí. ¿Y qué fue lo que pasó? Tal cual, llegamos a las 715 unidades. Pero también para el 2025 se estima todavía que vamos a llegar a un número menor que ese, menos de 700 unidades o más o menos andar rondando en los 700. ¿Pero por qué? Porque empezamos a entender que sigue habiendo mucha demanda, pero seguimos teniendo mucho producto de lo mismo. Seguimos enfocando todos los desarrollos
todos los niveles socioeconómicos hacia el mismo sector. Y ahí es donde está el problema. Si lo empezamos a comparar con el resto del país, nos damos cuenta que es una dinámica muy parecida, no es solamente un tema de Tijuana. Por ejemplo, a principios del año, bueno, de hecho fue a mediados del año, sacamos el gran reporte de verticalización y empezamos a ver cómo se está comparando Tijuana con el resto de los países. Y nos dimos cuenta que si bien Tijuana bajó sus ventas en el 2023, pero la realidad es que también ciudades como Monterrey, como Querétaro bajaron sus ventas en el 2024. Nos dimos cuenta que es una dinámica que está pasando más o menos en todo el país. ¿Por qué? Porque entendemos también que cada vez es más cara la tierra, cada vez es más costoso el desarrollar los costos de construcción. Entendemos que todo el tema de trámites para un proyecto cada vez es más lento y por ende tú tienes que utilizar más el dinero prestado y pues obviamente se están comiendo los intereses, está habiendo un juego ahí de costos imprevistos que te impactan directamente en el precio de venta. Lo entendemos también, pero también tenemos que saber que sigue habiendo una demanda bastante agresiva y lo vemos reflejado de la siguiente forma. Si seguimos viendo el tema de las ventas anuales que se han tenido, a nivel nacional, estábamos hablando que el 2023 tuvimos 52.500 unidades vendidas. Para el 2024 bajó un 1%, 1.6%, teniendo 51.700 unidades vendidas. Pero vean nada más cómo está el primer trimestre del 2025. Estamos hablando que en el primer trimestre llegamos a las casi 11.000 unidades vendidas, que si sacamos una proyección en base a este número de ventas, vamos a estar llegando que a los 44.000 unidades vendidas este año. Nos da una baja bastante representativa contra el 2024. Y es ahí donde empezamos a ver una diferencia y un factor ahí negativo contra el resto de los años a cómo se ha ido manteniendo un crecimiento. Si volteamos a compararlo con la demanda, esta gráfica a mí se me hace muy interesante, porque tú tienes en la línea roja una proyección de demanda. ¿Dónde está situada la demanda según todos los estudios que hemos hecho? Después tenemos la gráfica negra que me indica la vivienda vertical nueva, pero tenemos la gráfica gris que me indica las reventas. ¿Qué es lo que me está queriendo decir esto? Tenemos bastante demanda en los segmentos medios, residencial, residencial plus, pero la vivienda nueva no está siendo suficiente para atender esa demanda porque no hay suficientes proyectos, no hay mucho inventario de esos precios, así que se está empezando a sustituir con la reventa. Al día de hoy, la reventa empieza a agarrar mucha fuerza. La vivienda usada se empieza a agarrar un nicho muy fuerte de mercado porque la gente se empezó a dar cuenta, bueno, no me alcanza una vivienda nueva, yo nada más tengo cierto presupuesto, no puedo ampliar mi presupuesto, voy a tener que irme por una vivienda usada, voy a tener que empezar a reconvertir. Si se dan cuenta, a partir de los 8 millones de pesos ya empezamos a ver una alineación entre la demanda y la vivienda nueva, que es donde se encuentra la mayoría del inventario el día de hoy. Pero empezamos a ver cómo el tema de las reventas cobra piso y termina pasando esto. El año pasado, el 61% de las compras de vivienda en Tijuana fueron de segunda mano. Y todavía este porcentaje, el 68% de los compradores buscan viviendas con potencial de adaptación. Es decir, compran una casa y dicen, bueno, a lo mejor no cumple con lo que necesito al día de hoy, no cumple con mi etapa de vida, pero no importa, al día de hoy es lo que puedo comprar. Después busco la forma de reconvertirla o adaptarla a mis necesidades. Así que el tener vivienda usada, el tener un nicho que está agarrando mucha fuerza, se empieza a generar cierto ruido para el tema de la vivienda nueva. Si comparamos a nivel nacional, porque me gusta mucho comparar Tijuana con el resto del país, nos damos cuenta que es una dinámica muy parecida. De hecho, en la parte de la izquierda vemos el porcentaje de viviendas nuevas, en donde sí, si es una realidad que en Baja California hubo un crecimiento del año 23 al 2024, hubo un crecimiento del 23% en cuanto al número de venta de vivienda nueva. De hecho, si comparas con todos los estados, fue los estados donde hubo crecimiento, porque la mayoría salió negativo. Después vámonos a la vivienda existente o la vivienda usada, también hubo un crecimiento. Vámonos ahora a la parte de abajo que son los totales. Te das cuenta que la tendencia en el país es que solamente creció el 1% la vivienda nueva, pero creció un 16% la vivienda existente, la compra de la vivienda existente. Así que es un mercado que está empezando a agarrar mucha fuerza. Vamos a compararlo con las gráficas a nivel nacional.
nos damos cuenta que conforme avanzan los años, empieza a aumentar el inventario de segmento residencial plus, de segmento premium, pero empieza a disminuir el inventario de segmento residencial y segmento medio. Empieza a ser un problema desarrollar vivienda abajo de 4 millones de pesos, pero al mismo tiempo empieza a ser la demanda, perdón, a ser un mercado desatendido, y un mercado que tiene que buscar otra solución, que es donde empieza a aterrizar con la reventa y la compra de propiedades usadas. Y traemos esta gráfica que nos indica los meses en inventario y nos damos cuenta que en Tijuana, donde tenemos la flecha roja en la parte de abajo, empezamos a tener un segmento verde. Sí, la gráfica verde ya está en un mercado limitado que es el nivel premium. El segmento premium al día de hoy ya se encuentra limitado en Tijuana, se encuentra topado, ya tenemos suficiente inventario para la demanda que está atendiendo. Tenemos oportunidad en otros segmentos, que es el segmento residencial y el segmento medio, y es donde empezamos a encontrar un poco la variación, ¿no? Y es muy importante entender también cómo ha ido incrementando el precio por metro cuadrado de los diferentes niveles. Empezamos a ver un segmento medio que de los 20,000 pesos creció a 28,000 pesos el metro cuadrado en los últimos 5 años. Un segmento residencial que de 43 nos brincamos a 58. Un segmento residencial plus que de 47 nos brincamos a 73. Empezamos a ver aquí el brinco agresivo en los últimos 5 años. Y un segmento premium que de los 58 nos brincamos hasta un 82,000 pesos el metro cuadrado promedio, porque también recuerden que aquí estamos promediando todos los proyectos de la ciudad, porque la realidad es que hay proyectos que hemos visto que ya están en los 110,000, 120,000 pesos el metro cuadrado, que para mí se me hace una barbaridad el ver cómo en 5 años pasamos de los 50 a los 120, más del doble. Esto me arroja también eh, el darme cuenta que estos proyectos se han estado inflando tal vez por mala ejecución, tal vez porque desde el inicio hubo una compra de un predio bastante elevado y para que este sea negocio pues lo tenemos que vender a cierto precio, y también una inflación de precios sin justificación. El darnos cuenta que si están inflando todos, pues yo también lo debo inflar, pero acuérdate que empezamos a caer en el famoso precipicio de mercado. Lo inflamos tanto que se deja de vender y precio que sube, precio que ya no puede bajar. Así que es donde tenemos que analizar siempre la lista de precios y entender cuál es la razón por la que estamos subiendo y tratar de justificar siempre estos incrementos. Después, en el tema de la demanda, del lado izquierdo, pues bueno, entendemos que la gente ahorita, el índice de verticalización en Tijuana se sigue manteniendo bastante positivo. Ya la gente ahorita como primera opción de compra sigue teniendo un departamento. Ya brincamos del 49% a un 51% el año pasado, donde le preguntamos a la gente: "Oye, ¿estás buscando viviendas y cuál es tu opción? ¿Casa, depa?". No, pues ya el 51% de la gente nos dio un departamento. ¿Por qué? Porque quieren vivir en la zona atractiva, la zona cercana a la garita, la zona donde se está moviendo todo el dinamismo financiero, donde no quieren hacer horas y horas de tráfico. Así que me dicen, bueno, si sé que en esta zona a lo mejor no me va a alcanzar la casa, pues acepto el departamento. Pero también integramos la pregunta en donde ya en vez de preguntarles qué quieren, platícame cuál ha sido la insatisfacción en la compra de tu departamento. ¿Por qué? Porque el 2024 empezamos a tener mucha entrega de proyectos. Y ya gentes empezamos a ver en la demanda más insatisfacción que ganas de comprar algo adicional. ¿Qué es lo que no les gustaba a la gente? Bueno, pues número uno, hay un exceso de departamentos en la torre. En la preventa no me di cuenta, pero ahora que ya lo estoy viviendo, me doy cuenta que tener 200 departamentos, compartir amenidades y elevador es un dolor de cabeza. Así que para mí es la principal insatisfacción y es lo que la gente más nos contestaba. Número dos, pues hay una percepción de inseguridad en donde empiezo a sentirme a lo mejor inseguro. Me prometieron muchos estándares de seguridad en mi proyecto, pero la verdad es que a la hora de la hora no están. Después me platicaban un tema de amenidades irrelevantes y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay mucho proyecto que por sentir que se requiere poner muchas amenidades para que sea atractivo, pusieron amenidades que no se usan para nada y esto se traduce en un alto costo de mantenimiento y empieza a haber quejas por parte de las personas que están habitando estos espacios, ¿no? Por ejemplo, nos platican: "Oye, a ver, me están cobrando mantenimiento por las amenidades porque hay ludoteca, yo ni siquiera tengo hijos, que porque hay gimnasio, yo nunca he usado el gimnasio". Y pues empieza a haber este tipo de molestia. Obviamente el tema de estacionamientos también y pues problemas con construcción ya acabados, ¿no? El famoso comentario de yo pagué tanto por metro cuadrado y terminé recibiendo acabados muy económicos que no justifican el precio que yo tuve. Hay que empezar a entender también el tema de la postventa. Acuerden, la postventa es más importante que la venta. Hay que escuchar al usuario. Y esto me ayuda a concluir un tema de vertical en donde sí,
hay una oportunidad clara. La demanda de vivienda por debajo de los 4 millones sigue firme. De hecho, hay una demanda bastante agresiva, en donde si no logramos hacer vivienda nueva para este mercado, va a seguir adquiriendo reventa. El verdadero reto no es encontrar compradores, sino desarrollar producto viable que atienda este segmento que hoy está desatendido, ¿no? Y con esto nos vamos a brincar rápido al mercado de rentas, porque va muy ligado el tema de las rentas, porque traemos una ciudad en donde gran parte de las adquisiciones han sido hechas por inversionistas. ¿Qué ha pasado también con las rentas? Hemos escuchado historias de terror y aquí vamos a traducirlo un poco. Si bien en los últimos 5 años se han rentado 8.000 unidades más o menos en Tijuana, hablando de casas, de departamentos, 8.000 unidades, ¿no? Al día de hoy tenemos 900 unidades disponibles en renta. Si hacemos el cálculo de que nos quedan 900 contra el número de unidades que se han rentado en los últimos años, nos da un total de 7 meses en inventario que están empezando a tener estas unidades disponibles. ¿Qué me dice? Que hace unos años en Tijuana tú podías rentar un departamento, me acuerdo que se iban en días, incluso en semanas si tenías mala suerte. Hoy estamos hablando de 7 meses en inventario. La común que tengo con la gente que se dedica a rentar propiedades me dicen, es que ya no podemos rentar a la misma velocidad que rentamos, antes hay mucha competencia. Los precios están muy altos, el propietario cree que lo puede rentar a tal precio cuando la verdad es que ya no lo puede rentar a ese precio. Le prometió a la persona que le vendió el departamento que este departamento se iba a rentar en $3,000 y resulta que ahora no lo puede rentar en 10,800. Eso que está haciendo pues te impacta directamente en tu rendimiento anual. Del 23 que traen un cap rate del 8, ahorita andan en 7.4%. ¿Por qué? Pues hay un inventario en aumento, traemos una colocación más lenta, sigue siendo un mercado mexicoamericano, pero ya están cambiando un poquito los factores. Vámonos al Airbnb y obviamente la intención de compra de los usuarios al día de hoy. Si recuerdan el año pasado, cuando le preguntamos a la gente cuál es la intención de comprar un inmueble, nos contestaban que la mayoría le interesaba invertir más que habitar. Este año vimos un cambio drástico en la demanda. Vimos que la gente que al día de hoy está buscando vivienda busca habitar. Vimos que la gente le interesa mucho ya comprar vivienda para ellos y por eso han ido cambiando las necesidades también de los espacios. Pero bueno, si nos seguimos aterrizando a los inversionistas, le platicamos, oye, ¿en cuánto espera rentar tu departamento? Le preguntamos, perdón. Pues ya nos arrojan también un número más alto que el año pasado, donde ahorita el promedio nos dice, pues arriba de $1,750 al mes mínimo. Ahí me prometieron que lo iba a rentar en $2,000, $2,500, así que eso es lo que le espero rentar. Bueno, pues empezamos también a ver una baja en las rentas por lo mismo. ¿Qué pasa con el Airbnb? Tenemos más de 2.200 propiedades enlistadas al día de hoy, en donde del 2024 al 2023 pues hubo una baja también del 48 al 43% anual, ¿no? Si hacemos una comparativa con el resto del país, nos damos cuenta que Tijuana ha tenido una baja en el Revenue per Available Room, que es el famoso REPAR o la medición que te mide el tema del Airbnb. Ha tenido una baja, ¿por qué? Porque empezamos a ver muchos proyectos que se han ido incrementando y también diferentes déficits que ha tenido el Airbnb, en donde nos dicen, oye, pues a ver, no estaba limpio, no me gustaba esto, no me gustaba lo otro. Y con esto llegamos a la conclusión de que, a ver, el negocio de rentas no se acaba en Tijuana, no tienen por qué asustarte. Tijuana siempre seguirá siendo un destino con alta demanda por su alto turismo de negocios. La oportunidad está en crear proyectos que se diferencien por su ubicación, su arquitectura de distribución y su capacidad de responder a las necesidades reales del mercado de rentas. Tenemos también muchos clientes que son grupos hoteleros y los grupos hoteleros siguen viendo Tijuana como la joya. Me dicen, oye, mis hoteles traen una ocupación récord comparada con el resto del país. Pero acuérdense que el hotel siempre está buscando vocaciones estratégicas para atender el mercado de turismo en Tijuana. ¿Cuál es el turismo de Tijuana? Turismo de frontera, turismo de negocios, turismo médico. Y pues este tipo de turismo busca ubicaciones estratégicas que estén cercanas a su punto de interés. No cualquier torre va a ser buena para poder rentarse, no cualquier torre es atractiva para poder rentarse. Si para los hoteles sigue siendo un mercado bastante interesante, significa que también para la renta debe de seguir siendo un destino bastante interesante. Solamente hay que tratar de seleccionar proyectos con una ubicación estratégica y con una distribución, arquitectura, amenidades también estratégicas que atiendan el mercado de rentas, que es un negocio muy diferente al mercado de vivienda de larga estancia, ¿no? Vámonos a platicar rápido el tema de comercio. ¿Qué ha pasado también con el giro comercial, las plazas comerciales? Bueno, aquí traemos un panorama bastante interesante. De un mapeo de 200, casi 250 plazas comerciales en Tijuana, empezamos a ver un incremento muy interesante en los precios. Empezamos a ver que en la zona de hipódromo traemos
promedio $30 el metro cuadrado. Empezamos a ver que para zona arriba, incluso para el centro, vimos promedios de 35, $36 el metro cuadrado. Para la parte que es la zona del Cerro Colorado traemos $22 el metro cuadrado, para la parte sur traemos otros $22 por medio, para playas ya estamos arriba de los 25, pegando a los $27 el metro cuadrado. Si comparamos con el año pasado, sí traemos un incremento en las rentas, pero también la ocupación ha ido aumentando. Si sacamos en los últimos 6 años cómo se ha ido comportando la ubicación, vemos que del 2020, que la ocupación promedio en Tijuana andaba al 85%, las traemos al 96% un 2025. Tijuana es de las ciudades con mayor ocupación comercial y la verdad es que eso no ha bajado, eso no ha cambiado, sigue siendo bastante atractivo. Siempre tengo muchos desarrolladores que me dicen, oye, plaza que se pone, plaza que se llena. La verdad es que la ocupación comercial en todo el país ha ido en crecimiento, pero por lo menos en la frontera, y te hablo de Mexicali, te hablo de Sonora, te hablo de Chihuahua, te hablo de Tijuana, incluso parte de Ensenada, todas las plazas están empezando a tener una ocupación bastante interesante y se sigue manteniendo y el inflan precios y sigue estando muy bien. También es importante entender quién está ocupando las plazas y qué tipo de plazas son las que se están llenando, porque hay mercados que si bien me dicen, oye, mi plaza la quiero enfocar para dicho segmento, bueno, pues vamos a platicar otra vez de los segmentos. Según desarrolladores de plazas comerciales con los que hemos platicado, nos dicen, ok, mi plaza sí está hecha para todas las etapas de vida. Viene gente desde niños hasta adultos mayores, pero la principal concentración de usuarios está en la generación Z. La gente de los 15 a los 30 años es la gente que tengo todos los días en las plazas. Ya sea que vengan de compras, ya sea que vengan por un café, ya sea que vengan a utilizar los gimnasios o los espacios de belleza. La verdad es que la generación Z es la que le está dando circulación a mis plazas. Y esta conclusión la he tenido con más de 5 plazas comerciales en Tijuana, que son las principales plazas de ocupación al día de hoy. Y por eso lo que están haciendo estas plazas es entender bastante este mercado. Que bueno, ¿cuál es la radiografía o los puntos claves que tiene la generación Z? Pues que ya están muy enfocados en un tema de wellness, que les interesa mucho la comunidad, que obviamente el tema de sustentabilidad también es prioridad, y un tema de financiamiento, un tema de ciertas facilidades de pago, cierta tecnología para poder pagar. Así que plazas que están logrando entender cuál es la visión de la generación Z son plazas que están logrando tener esta ocupación alta. Sabemos, no es una sorpresa que Península es la plaza con mayor ocupación aquí en Tijuana y sabemos que Península está muy enfocada a comunidad. Así que sigue teniendo una circulación, sigue teniendo una ocupación y al mismo tiempo enfoca mucho de sus giros al wellness. Mucho de los negocios que tienen ahí, ya sea cafeterías, ya sea espacios de belleza, de rejuvenecimiento, obviamente los gimnasios, hace que haya un flujo bastante interesante de un mercado de generación Z que también se vuelve un mercado muy familiar para las generaciones posteriores. Si ya vimos que la giro comercial está agarrando cierta fuerza, pues hay que entender también que empieza a haber proyectos que están mezclando vivienda con comercio. ¿Por qué? Porque también la tendencia del uso mixto sigue siendo la tendencia a la alza en todo el país. Cuando le preguntamos a la gente, oye, a ver, platícame las plazas comerciales, ¿qué opinas de la plaza comercial con la vivienda? ¿Estarías dispuesto a vivir un proyecto de uso mixto, vivienda-comercio? La gente nos dice que sí, el 93% nos contesta que sí. ¿Qué giros o servicios quisieras encontrar en el área comercial? Pues lo primero que me comentan es supermercados. Después de supermercados me dicen que ven muy interesante el tema de las cafeterías, de los bancos, de los restaurantes. Nos damos cuenta que la gente lo que quiere es tener servicios de uso diario. ¿Qué beneficio valoras más de un proyecto con comercio? Ahorro de tiempo, comodidad, seguridad, vida social. Yo quiero poder ahorrarme tiempo ahora con los tráficos de locos que tenemos en la ciudad, que justo el año pasado me acuerdo que hice un slide de solamente el caos de tráfico que hay en Tijuana. Y ahora la gente pues valora tener un uso mixto en donde yo puedo bajar y hacer mis cosas en la planta baja y después subirme y no tener que salir, no tener que tomar el vehículo para poder trasladarme de punto A a punto B y perder tiempo. Así que el uso mixto sigue siendo un giro muy atractivo. Y pues, ¿qué pasa? Pasa que empieza a salir en Tijuana este tipo de proyectos. Este año se lanzaron 3 proyectos muy interesantes, lo cual traemos el famoso Westin, que es un hotel nuevo aquí en Tijuana, que según esto va a ser de las torres más altas de toda la ciudad, y trae 2.500 metros cuadrados comerciales, si no me equivoco. Después traemos la ampliación de Península con la Torre Leonor, también es una extensión de la plaza comercial, más una adicional que se va a tener de comercio, y traemos la nueva Torre de Landmark, que también es una implementación para combatir la hipótesis de la importancia de tener residencia con comercio. Traemos 3 proyectos de uso mixto que se están integrando y esto me ayuda a entender pues, que el comercio en Tijuana vive un momento único. Cada año crece la ocupación y aumentan las rentas
Así que el reto nada más va a ser desarrollar plazos enfocados a la experiencia, que respondan a la necesidad de espacios de convivencia y vida familiar. No porque el comercio esté muy interesante en Tijuana significa que si pongo tres, cuatro locales nos va a ir bien. Puede que sí, pero hay que entender que la razón de ser de las plazas comerciales es porque la gente busca una escapada de su casa, busca tener una experiencia, busca tener espacios donde pueda convivir, donde pueda generar comunidad y donde pueda tener una vida familiar. Así que muy importante enfocarnos a estos nichos para poder saber qué atacar, entender las generaciones. Y para terminar, me gustaría platicar cuáles son las tendencias que vemos para el 2025, porque empezamos a ver muchas tendencias, empezamos a ver los cambios que se están dando en el mundo y pues lo más importante para saber a quién le vamos a desarrollar es entender cuáles van a ser los cambios. ¿De dónde sacamos estas tendencias? Bueno, al principio del año publicamos un ebook, aquí les dejo la liga para que lo puedan descargar de forma gratuita, donde platicamos las tendencias en la industria inmobiliaria para el 2025. La verdad es que está muy interesante, se lo recomiendo. El número uno fue el tema de vivienda en las generaciones. Lo platicamos hace unos minutos, pero el entender cómo al día de hoy, a partir de los 15 años, empezamos a tener una renta de estudiantes, después una vivienda en renta general, después se transforma el mercado en una vivienda vertical, una vivienda horizontal, un tema de second home, ya cuando son adultos mayores y termina en un tema de assisted living. Tenemos una línea apuntada que me indica cuál va a ser la proyección para el 2035. El 2035 me indica un incremento en el mercado de 30 años o más y una disminución en el mercado joven. ¿Por qué? Porque sabemos que la tasa de nacimientos del día de hoy ha disminuido bastante, la gente ya no quiere tener hijos, ya no tiene el mismo número de hijos y con los supuestos avances médicos que han sido muy buenos que se han ido dando, pues obviamente la tasa de mortalidad de las personas va a ir aumentando. Así que se viene un cambio bastante interesante y hay que lograr entender esto para saber a quién le vamos a desarrollar. ¿Qué tendencias se vienen para estos años también? Bueno, pues número uno, hay que entender la compatibilidad evolutiva de los espacios. Empieza a haber un mundo muy tecnológico, la gente está en contacto todos los días con la tecnología, que si no es el teléfono, que si no son los avances que vemos a través de los videos, que si no son las diferentes campañas tecnológicas que hacen marcas de carro, marcas de ropa, etcétera. Pues yo también espero que mi vivienda tenga un avance tecnológico, no espero tener el mismo espacio de siempre. Así que los desarrollos siguen teniendo las mismas amenidades, pero a la gente ya no le interesan las mismas amenidades. Ahorita quiere conectividad, automatización, movilidad eléctrica. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que la tecnología también tiene que estar en mi espacio. No, no, no me interesan las mismas amenidades de siempre. Ya sé que las tienes, ya ni siquiera las uso. Dame lo que en realidad necesito. Empezamos a ver el famoso robot friendly real estate, ya no solamente es pet friendly, sino ahora es robot friendly. Empezamos a tener una integración de robots en nuestra vida diaria. Empezamos con Alexa, ya empezamos a ver diferentes prototipos de las diferentes marcas para empezar a eficientar la vida de las personas. Y quieras o no, esto va a empezar a pasar también, lo vamos a empezar a ver en los diferentes desarrollos. Así que, ¿cómo puedo adaptar mi vivienda para recibir con los brazos abiertos este tipo de real estate tecnológico y poder integrarlo? Traemos el tema de la inteligencia artificial, una integración completa para la casa, así que los espacios deben de estar preparados para todo esto. Fuera del tema tecnológico, ¿qué más se viene? Bueno, diferentes mercados como este, el adulto mayor. El adulto mayor es un mercado que está tomando mucha relevancia en todo el país. En Latinoamérica, la población de 60 años o más crece aceleradamente. En el 22, este grupo representaba solamente el 13.4% de la población, pero se espera que para el 2030 represente el 16.5% y para el 2060 se espera que el 30% de la población de Latinoamérica tenga 60 años o más. ¿Qué me dice eso? Que este mercado va a empezar a tomar mucha fuerza y no hay proyectos que atiendan las necesidades de este mercado, que son necesidades muy diferentes a un mercado familiar o un mercado joven. Ya empezamos a ver diferentes proyectos que se lanzan, como este ejemplo que me encanta, Meraki, que lo hemos platicado en otras presentaciones. Un proyecto que se enfoca 100% al active living o a la vida de retirados a partir de los 60 años con una vida activa y una vida de calidad. Así que poder entender estos nuevos nichos que están saliendo y pues obviamente la fuerza que está logrando tener el wellness, en donde empieza también a haber una necesidad de wellness en todo el mundo, porque como sabían, la industria del wellness está creciendo de una forma brutal. Y eso es algo mundial, no es algo de Tijuana ni de México. Las nuevas generaciones, enfocándonos a la generación Z, que ya platicamos ahorita que está tomando mucha relevancia, su prioridad número uno es el tema del wellness. Vemos un crecimiento que se está dando en toda la industria general, no solamente en el ejercicio, en el gimnasio, sino en los productos que atiendan estas necesidades.
toda la demanda de los espacios que promuevan salud, bienestar, obviamente da un crecimiento y da una proyección muy positiva. Existe una demanda de productos, no solamente en los Z, sino también en los millennials, que engloban nutrición, fitness, salud mental, descanso, etcétera. Así que si empezamos a ver estos números, empezamos a ver estas proyecciones, nos damos cuenta que obviamente podemos empezar a transformar estos espacios y podemos empezar a atraer este mercado que las plazas que ya lo están logrando entender, la vivienda y los proyectos que lo están logrando entender son los que están reflejándose con una muy buena ocupación o muy buena absorción. Así que yo los quiero dejar con esta frase que me dice, el futuro inmobiliario de Tijuana no está en construir más edificios, no necesitamos estar y estar haciendo edificios, sino hay que crear espacios que promuevan bienestar, fomenten comunidad y respondan a las nuevas formas de vida. Adaptarnos a estas generaciones es el verdadero reto y al mismo tiempo la mayor oportunidad. Estamos hablando de la importancia del bienestar, estamos hablando de la importancia de wellness, ya no queremos ahorita el que me soluciones por medio de tales amenidades, ni que me soluciones por medio del tema del tráfico. No, ayúdame a entender qué es lo que yo quiero como nueva generación. Acuérdense que los espacios ya los está buscando gente que los quiera habitar, no que los quiera rentar. Si yo los quiero habitar y me está importando mucho el tema del wellness, mucho el tema de la familia, de la convivencia, de la seguridad, ¿cómo puedo englobar todas estas necesidades y traducirlas a un proyecto? Ya sea vivienda, ya sea comercio, ya sea uso mixto. ¿Cómo lo puedo traducir a un proyecto y poder entregar este producto que se necesita para poder lograr las ventas que estoy buscando? Bueno, y les dejo mi contacto. Lo que necesiten, ya saben que con muchísimo gusto, un mensaje, una llamada, un correo, estamos a sus órdenes, lo que quieran platicar, cualquier duda o comentario que puedan llegar a tener. Obviamente les dejo la presentación también, esta es de ustedes, la hicimos para ustedes. Y de nuevo, revísenla, platíquenla, coméntenla entre ustedes, cualquier duda, con mucho gusto aquí estamos. Y nos vemos el siguiente año, ya para platicar qué cambios ha habido ahora para el siguiente año y qué proyecciones y qué tendencias estamos viendo. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima.